Bien, en esta preciosa mañana solamente vamos a hablar de los ojos abiertos. Es un tema que ya hemos venido hablando, inclusive en las clases bíblicas, pero el Señor quiso por su misericordia que lo trajéramos en estos momentos para que hablemos de este precioso tema. Así es que si son tan amables, pues pónganse de pie y vayan conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, verso 17. Cuando los tengan, por favor, digan amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, yo te ruego, oh Dios Todopoderoso, que nos tomes, Señor, oh Dios, en tus santas manos, Padre amado. Que abras, Señor, oh Dios, nuestros corazones. Abre, Señor, oh Dios, nuestro ser interno. Abre, Señor, oh Dios, los ojos de nuestra alma, Padre amado. Quita la venda, Señor, no solo de nuestros ojos físicos, sino quita la venda de nuestro corazón. Quita la venda de nuestra alma, Señor, para que nosotros podamos ver y percibir tu santa presencia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias en esta mañana. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Los hombres, o nosotros los seres humanos, carecemos de conocimiento y de capacidad. Y es simple y llanamente porque nuestros ojos están vendados. Nuestra alma está vendada. Nuestro corazón está vendado. Y no podemos nosotros ni percibir ni ver más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Dios en realidad quiere que nosotros veamos más allá de lo normal, más allá de lo común, más allá de lo que cualquier ser humano puede ver, porque ahora somos sus hijos. Y al ser hijo de Dios, nosotros poseemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a poder percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Él es quien nos revela a nosotros nuestra condición de vida. Eliseo tenía un siervo. Eliseo sabía quién era Dios. Eliseo sabía quiénes los acompañaban a él. Pero su criado no tenía ojos para ver. Quizás tú no sepas lo que está alrededor tuyo, lo que está aconteciendo a tu alrededor, porque con tus ojos naturales no lo puedes ver. Pero si tan solo dejáramos que Dios abriese nuestros ojos espirituales, nosotros entonces podríamos ver y percibir lo que hay alrededor nuestro. El siervo de Eliseo no podía ver nada, no podía percibir nada. Entonces Eliseo tiene que orar a Dios, tiene que rogar a Dios para que abra los ojos de su siervo, para que entonces él pudiera ver. Aquí vemos que Jehová abrió los ojos del siervo de Eliseo. Y he aquí que entonces él pudo ver claramente. Él pudo ver grandes tropas del Señor rodeando todo el lugar. Nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios. Y Dios quiere abrir nuestros ojos. Es de vital importancia que nosotros como hijos de Dios que somos, busquemos la presencia de nuestro Dios, para que entonces sean abiertos nuestros ojos. No los ojos físicos, sino estos ojos internos, los ojos del alma, los ojos del corazón. Porque da tristeza que nosotros como cristianos no logremos percibir o comprender lo que hay dentro de las Escrituras de nuestro Dios. Lo que Jesucristo es capaz de hacer en nosotros y por nosotros. El siervo de Eliseo en el principio no podía ver esto hasta que le fueron abiertos sus ojos. Pues lo mismo es
con nosotros. No importa cuántas veces hayamos pasado al frente a recibir oración. No importa cuántas veces vayamos nosotros a ciertas iglesias o ministerios y pasemos al frente a recibir a Cristo o a recibir una bendición de Dios. Eso no importa cuántas veces vayamos a la iglesia. No importa cuántos años tenemos de ser cristianos. Hasta que nosotros no imploremos, no roguemos a Dios que abra nuestros ojos, nosotros jamás vamos a poder ver lo que está a nuestro alrededor. Porque estamos cegados. El mundo nos ha cegado. La vanagloria de la vida nos ha cegado. Nuestra concupiscencia nos ha cegado. Hay muchas cosas que nos tienen ciego en este mundo. Y de esto es lo que quiero hablarle a ustedes en esta preciosa mañana. Como punto número 1, el ojo natural está ciego a las cosas celestiales. Dios está en todas partes. Sin embargo, el pecado ha cegado los ojos de los hombres para que no vean. Los mismos hombres son malos, culpables, han caído, están heridos, están mal. No se dan cuenta de la llaga que tienen llagas putrefactas. Sus heridas no pueden ser sanadas hasta que no busquen el rostro de Dios o la presencia de Dios en sus vidas. Muchas personas quieren dejar de ser como son, y eso está muy bien. Pero quieren dejar de hacer las cosas que están haciendo, quieren dejar los vicios, quieren dejar todo, pero a su manera. Y busquen lo que ellos en su incapacidad mental, ellos dicen, yo puedo hacerlo. Yo dejo esto cuando yo quiera. Yo lo dejo cuando me parezca. A mí nada me gobierna. Pero nunca pueden. Porque es que si pudieran, entonces hiciéramos a Dios mentiroso. Dios dice claramente en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Quiere decir que para nosotros lograr el objetivo por el cual Dios nos trajo aquí a esta tierra, tenemos que buscar la presencia de Dios en todos los días de nuestras vidas. No podemos dejar el vicio si Dios no está en nuestras vidas. No podemos dejar de ser quienes somos si Dios no está en nuestras vidas. No podemos ser un matrimonio feliz si Dios no está en nuestras vidas. No puede haber una familia feliz si Dios no está en esa familia. Déjame decirte, si Dios no está en tu vida, jamás va a ser feliz. Y no se está hablando de una felicidad física, se está hablando de una felicidad espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y esto es lo que todo cristiano tiene que entender, que hay algo que tiene que ser abierto en nosotros. La venda de nuestro corazón, la venda de nuestro ser interno, la venda de nuestra alma, la venda de nuestra mente debe ser eliminada, debe ser quitada de nosotros para que nosotros entonces podamos ver y pensar y percibir como Dios. Amén, hermanos. Sansón ciego no era más que un espectáculo de los jueces de Israel. Se hundió tanto en el pecado que vino a ser esclavo de los filisteos. Y así hay muchos esclavos del mundo que se hunden tanto en el pecado, en la soberbia, en la prepotencia, en el orgullo. Ese era el problema de Sansón. Estaba ciego. Creía que con su fuerza podría lograrlo todo. Y no sabía que la fuerza que él poseía era de Dios, no era de él. Tenemos que entender que lo que tú y yo poseemos, lo que tú y yo somos capaces de hacer, no es de nosotros, es de Dios en nosotros. Es de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Es esta la razón por la cual el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, verso 14 al 19, dice, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está pasando hoy día. Y no es solamente hoy día, sino que en aquella época, porque por esta razón Jesucristo dijo estas palabras. Déjalos, son ciegos, son guía de ciegos. Si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es la razón por la cual muchos seres humanos están ciegos, porque están guiados por otros ciegos. Si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no busco la presencia de Dios, soy ciego. Y de la misma manera lo voy a guiar.
Y ustedes van a aprender lo mismo que yo. Y de repente empieza un ministerio en sus vidas. Y siguen enseñando ¿qué? Lo mismo. Y todos estamos en el mismo hoyo. Por eso es que usted ve muchos ministerios reprendiendo, atando y haciendo tantas cosas. Pero no se dan cuenta de que realmente ellos mismos están ciegos porque no han abierto su corazón a Jesús. Yo puedo guiarlo a ustedes, pero yo no puedo abrir el corazón de ustedes para que reciban a Cristo en su corazón. Yo puedo guiarlo a ustedes, pero yo no puedo obligarlos a ustedes a que lean la palabra de Dios. Eso es algo que Dios tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes. Pero aquí viene lo bueno. Entonces, ahora el apóstol Pedro, en el verso 15, dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. En pocas palabras, él está diciendo, explícanos esta alegoría, esta metáfora. Quizás muchas veces tenemos el problema para enseñar o para decirle a la gente qué significa esta parábola o qué significa esta metáfora o qué significa esta alegoría. Es algo bien sencillo. Son pequeños dichos, son proverbios, son comparaciones. Por eso el apóstol Pedro, maestro, explícanos esta comparación que tú has hecho. Explícanos esto. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Comparación. En hebreo quiere decir mashal, que significa pequeños dichos o proverbios. Explícanos esto. ¿Por qué tú haces esta comparación? El apóstol Pedro dice esto. Y quizás ustedes dirían, ¿por qué el Señor hace esta comparación? Porque es algo bien sencillo. Él lo explica en el verso 16 en adelante. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿Ve? No hay entendimiento. Están ciegos de entendimiento. Su mente tiene una venda. Su mente no logra percibir, no logra comprender la exégesis de la palabra que Dios ha dicho. Y muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos al pastor, escuchamos a quien sea hablar y nos quedamos, ¿qué dijo? Porque no logramos comprender esto. El verso 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Lo está leyendo conmigo, hermano? ¿Por qué Jesús usa estas palabras? ¿Será que Jesús no sabía decir toilet? No, va a la letrina, claramente. ¿Por qué? Porque la letrina es un hoyo. La boca es un hoyo. Todo lo que entra por este hoyo va al vientre y de ahí sale por otro hoyo a otro hoyo. Pastor, ¿por qué usted dice esas palabras tan vulgares? Pero es que es la realidad, hermanos. No entendemos esto. Lo que Jesús le quiere decir a Pedro claramente está en el verso 18 y 19. Y está diciendo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Y qué más? La blasfemia. De ahí sale. Ese es el problema. No es lo que entra, es lo que sale, hermano. Ese es el problema. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué lo contamina? Porque lo que tú y yo hablamos sale del corazón. No sale de la mente, sale del corazón. Del corazón es que sale, y eso es lo que está contaminando nuestra alma. Eso es lo que está contaminando nuestro ser interno. Cuando chismeamos, cuando adulteramos, cuando fornicamos, cuando hacemos tantas cosas malas, cuando mentimos, eso está dañando nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y en vez de ver más, nos ponemos más ciegos y más tontos, más brutos, más testarudos. Tan serio, ¿verdad? Pero esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Tenemos que entender que debemos cuidar lo que sale de nuestras bocas. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que contamina al hombre. Es lo que contamina al ser humano. Pero si tan solo nosotros buscásemos el rostro de nuestro Dios, imploráramos a Dios y nos humilláramos ante su santa presencia, les aseguro que Él quita la venda de nuestro corazón. Él quita la venda de nuestro ser interno y empezamos a hablar de otra manera, empezamos a comportarnos de otra manera, empezamos a conducirnos de otra manera, porque Dios ha abierto los ojos de nuestra alma, ha quitado la venda que había en nosotros. 2. Solo Dios puede abrir los ojos del hombre. Solo Dios, nadie más. Nosotros podemos guiar a los ciegos, pero no podemos hacer que vean.
Podemos poner la verdad delante de ellos, pero no podemos abrir sus ojos. Esto solamente le pertenece a Dios, abrirle los ojos al hombre. Algunos usan ojos artificiales, otros utilizan anteojos o cristales de colores, pero es vano cuando los ojos son cegados. La curación solo le pertenece a Dios. Dar la vida a un ciego es lo mismo que crear. ¿Quién puede hacer un ojo? Solamente Dios. Porque darle la vista a alguien es lo mismo que crear, es lo mismo que hacer un ojo. Dios es el único que puede crear un ojo para usted, un ojo para mí, un ojo para aquel que quiera, que desea ver. Por esto, en el libro de San Juan, en el capítulo 9, verso 32, dice de esta manera: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí vemos un hombre que Jesús en su misericordia le abre los ojos. Este hombre era ciego de nacimiento. Si usted quiere puede leerlo completo, eso ahí. Pero ahora hay un problema, porque esto es lo que pasa. Lo que pasa con este ciego aquí, lo que está aconteciendo con él es lo mismo que está aconteciendo con nosotros hoy día. Cuando nosotros somos inconversos y venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo empieza a quitarnos las vendas que no nos permiten ver más allá. Pero al quitarnos esas vendas, al abrir nuestros ojos, entonces nos encontramos con otras personas que no están de acuerdo con nuestra manera de proceder, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir nuestras vidas hoy día. Estaban conformes como nosotros vivíamos antes, como personas malas. Ahí estaban de acuerdo. Pero cuando venimos a Cristo, ahora las personas que están a nuestro alrededor e inclusive nuestros familiares no están de acuerdo. Esto es lo que pasaba con este ciego. Los judíos, los escribas, los fariseos estaban enojados porque este hombre realmente era ciego de nacimiento, pero que ahora ve. Este ciego se sentía feliz, gozoso, porque ahora podía ver. Él nunca había visto la naturaleza. Ahora quiero decirte en esta preciosa mañana, quizás tú y yo nunca hayamos visto la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Pero si tan solo permitiésemos que Dios abriese nuestros ojos, podríamos ver aún más allá. Pudiéramos ver la naturaleza que vemos hoy día, podemos verla de otra manera. Al hermano que tú lo ves con odio, con rencor, con envidia, con qué sé yo, no sé, que tú lo podías ver de otra manera. A esa persona que tú odias, tú la puedes ver de otra manera. Ahora puedes tener compasión para con ella. Pero si son abiertos nuestros ojos, mientras esos ojos no sean abiertos, mientras la venda no sea quitada, nosotros vamos a seguir odiando, vamos a seguir haciendo cosas malas, vamos a seguir viendo las cosas a la manera que el diablo quiere que nosotros la veamos. Debemos permitir que Dios abra nuestros ojos, para entonces aquel que usted ve feo lo vea hermoso. Amén. Sí, porque muchas veces ese rencor, ese odio no nos permite ver la hermosura de la otra persona. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, entonces podemos ver la maravilla que hay en esa persona. Todo ser humano tiene algo bueno. Todo ser humano tiene algo lindo. Solamente hay que buscarlo. Hay que escudriñarlo. Pero tiene algo hermoso. Mire lo que dice el libro de San Lucas en el capítulo 9, verso 32. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Discípulos de Jesús. Estaban con Jesús orando. Estaban rendidos del sueño. Pero al permanecer despierto lograron ver entonces la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Muchas veces nosotros estamos rendidos del sueño. Rendidos del cansancio. Y que no puedo más. Y que no aguanto más. Yo me voy a acostar. Hermana, hermano, si tan solo te aguantara un momentito y sujetaras ese sueño en el nombre de Jesucristo, entonces podría ver la gloria de Jesús en tu vida. Los discípulos dice aquí que estaban rendidos del sueño. Pero aquí dice claramente algo muy importante. Mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Estos dos varones eran Moisés y Elías, que estaban con Jesús. Y los discípulos de Jesús pudieron ver la gloria de Jesús en esos momentos. Y ahora los discípulos ven a estos dos varones con Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu vida?
Porque con el estilo de vida que llevamos nosotros hoy día, jamás podemos ver la gloria de Jesús en nuestras vidas. Y jamás podemos ver a nuestro alrededor lo que está pasando. No podemos percibir nada. Tenemos que entender que debemos de permanecer un poquito más de tiempo, a sujetar en el nombre de Jesucristo ese cansancio, ese sueño, esa pereza que no nos permite orar, que no nos permite comunicarnos con Dios, sino que nos lleva directo a la cama, directo a un sueño profundo. Algunos, porque hay otros que van con un sueño pero tienen pesadilla y no pueden dormir. Pero sujetemos ese sueño en el nombre de Jesucristo, porque es el deber de todo cristiano de que antes de acostarse tiene que presentarse ante su Padre. Es el deber. Y cuando se levanta también debe de presentarse ante su Padre. Pero muchas veces, perdóneme la expresión, pero actuamos como los animalitos. Nos vamos a la cama, nos levantamos, no le damos gracias a Dios. No tenemos a Dios en nuestras vidas. Solamente aparece Dios cuando hay un problema. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que Dios está y estará en su vida en todos los días de su vida. Él quiere que nosotros busquemos su presencia. No importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, sino que pensemos que Jesús está en nosotros y que Él trabajará por nosotros y que Él tiene planes para con nosotros, para librarnos de toda pestilencia, de todo aquello que nos está asediando en todos los días de nuestras vidas. Satanás, esto fue lo que él hizo con nuestros primeros padres. Satanás engañó a nuestros padres en el Edén, diciendo, serán abiertos vuestros ojos y veréis como dioses. Eso fue lo que él le dijo a Adán y Eva, o principalmente a Eva se lo dijo. Vayan conmigo al libro de Génesis en el capítulo 3, verso 4 al 5. Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Y eso es lo que la serpiente nos dice a nosotros. Dios nos dice a nosotros, no forniques, no adulteres, no levantes falsos testimonios. Nos dice tantas cosas, no mientas. Mire, si buscamos una lista de todo lo que Dios dice, pero ¿sabe lo que el diablo dice? No seas tonta, no seas tonto, fornica y adultera. Porque Dios sabe muy bien que el día que tú adulteres, el día que tú forniques, el día que tú hagas cosas malas, entonces tú sabrás el bien y el mal y serás como Dios. Eso es lo que Satanás dice. Entonces, ahí es donde está el engaño. La pregunta es, ¿murió Eva, murió Adán en ese instante? No. No murieron física, literalmente no, pero murieron para Dios. Porque ya el pecado los separó de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, mi amada hermana. El pecado nos separa de Dios. Estamos muertos delante de la presencia de Dios por nuestra forma de vida. Porque parece ser que no hay nada que nos pueda sujetar a nosotros para no hacer lo mal hecho. El mundo nos ofrece muchas cosas. Ahora en el verano usted sale y ve muchas mujeres en bikini y muchos hombres corpulentos. Pero, ¿qué dice Satanás a eso? Si a mí que soy hombre dice, mira qué hermosa mujer, mira qué preciosidad. Y a la mujer dice, mira qué macho, acércate a él y verá cómo serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Eso es lo que el diablo hace, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Caemos redonditos. No morimos física literalmente, pero estamos muertos delante de la presencia de Dios espiritualmente. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de una vez y para siempre. Que Él quiere abrirnos nuestros ojos, Él quiere abrir nuestro entendimiento, Él quiere quitar la venda de nuestro ser interno, de nuestra alma, para que nosotros podamos ver realmente quién es Dios en nuestras vidas. No permitamos que el diablo venga a engañarnos también a nosotros ahora, hermanos. Ya sabemos, ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para que usted la tenga guardada, ni para que la tenga de desodorante, ni para que la tenga abierta en el Salmo 91 en su casa. Eso no funciona, hermano. Usted no es religiosa, usted no es religioso. Lo que funciona es usted agarrar la palabra de Dios y escudriñarla y ponerla en práctica luego. Hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios y verá cómo seremos bendecidos en todos los días de nuestras vidas. Punto número 3.
nosotros podemos orar para que Dios abra los ojos de los hombres. Dios usó a muchas personas para que oraran por nosotros. Y oraron, y sus oraciones fueron eficaces. Porque si no hubiesen sido eficaces esas oraciones que ellos hicieron por nosotros, no estuviésemos aquí hoy día. Pues nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos orar por los demás, por aquellos inconversos que no conocen a Dios. No por los mundanos. Sáquese esa palabra de su mente, porque todos somos mundanos. Todos estamos en este mundo, sino aquellos que son inconversos, que no tienen conocimiento de Dios. Podemos orar por ellos. Podemos orar para que Dios lo traiga a su redil, a su rebaño, y puedan comprender qué es lo que Dios quiere para con sus vidas. Miremos lo que dice el Salmo 146, verso 8. El salmista está orando a Dios y está diciendo en el Salmo 46, verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Entonces, ¿a quién es que vamos a ir? ¿A Walter Mercado? ¿Al brujo de la esquina? ¿A la hechicera? ¿A la bruja? ¿A la que lee la taza? ¿Vamos a ir a la botánica? No. Aquí está diciendo claramente, Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Quién es que lo abre? Jehová es que lo abre. No es el pastor que lo abre, no es el obispo, no es el cardenal, no es el papa que lo abre. Es Jehová que abre los ojos a los ciegos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no tenemos que buscar el rostro de ningún ser humano, sino el rostro de Dios, la presencia de Dios. Entonces serán abiertos nuestros ojos. El salmista también dice aquí claramente, Jehová levanta a los caídos. ¿Estás caída? ¿Estás caído, hermano? ¿Está destruido? ¿Está destrozado? Jehová te levanta, porque Jehová levanta a los caídos. Pero Él también quiere que tú te levantes en su santa presencia e intentes por lo menos hacerle frente al diablo. Porque, ¿sabes una cosa? Hay algo que yo siempre lo he entendido. Desde que soy cristiano entendí algo de inmediato. Cristo entra a mi vida, Cristo entra a mi corazón, en mi ser interno. E inmediatamente yo entendí lo que Jesucristo es capaz de hacer en mi vida. Por eso el diablo a mí no me amedrenta. Pastor, no, así mismo es. Al diablo a mí no me amedrenta. Y está aquí el tipo ese. Porque él sabe que quien está dentro de mí, quien está en mí, es más grande que él. Él lo sabe eso. Él lo sabe. Que es más fuerte, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es el mundano. Él es el inconverso. Y Él no quiere convertirse. Él no quiere arrepentirse. Pero tú y yo no podemos convertir, no podemos arrepentir delante de la presencia de Dios. Y el día que tú y yo entendamos qué es capaz de hacer Jesús en nuestras vidas, ese día dejamos de ser amedrentados por el diablo. Pero hoy cualquier día, cualquier cosa nos amedrenta. Hasta un dolorcito de barriga o de cabeza. Ay, ¿qué voy a hacer? No, hermano. Cristo está dentro de ti. El consumador y el dador de la vida. Él está dentro de ti y puede librarte de ese dolorcito de cabeza. Lo digo porque tengo no solamente autoridad para decirlo, sino porque tengo conocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida en el lapso de tiempo que tengo en sus manos. Así que levántate como poderoso gigante y entiendes que Dios puede levantar a los caídos. Dice la otra palabra, Jehová ama a los justos. Ya ahí usted tiene que deducir si Jehová le ama o no le ama. Ahí yo no tengo para qué meterme. Porque ya usted y yo sabemos cómo somos, si somos justos o injustos. Si somos justos, entonces sabemos que Jehová nos ama. Si somos injustos, entonces todo lo contrario. No va a querer saber de nosotros porque Jehová no quiere saber de la injusticia. Jehová es justo, amén. Y Él ama a los justos. Hay mucho más para ver en las Escrituras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso dice el salmista en el Salmo 119, verso 17 al 19. El salmista está diciendo aquí, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, que viva para guardar la palabra de Dios en su vida. Guardar sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Guardar la ley de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. A veces creo que es tan difícil para algunos hermanos obedecer a Dios y prefieren mejor esperar una Semana Santa y mutilarse, caminar de rodilla 30 kilómetros, darse latigazos
y piensa que el sacrificio le va a hacer bien en sus vidas. ¿Sabe lo que dice el Señor? Obediencia quiero más que sacrificio. Por eso el salmista sabía a quién le oraba, sabía a quién le imploraba. Él está diciendo aquí claramente en el verso 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Que viva, pero que guarde tu palabra. El verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Entonces podré ver la maravilla de la ley de Jehová. Pero hoy día creemos que la ley de Dios es muy fuerte. Es algo que nadie puede cumplir. Es bien sencilla, hermano. Obediencia. Obediencia, se lo pongo así. Obediencia. Las leyes no son malas, ni las terrenales ni las celestiales. Simplemente ambas se derivan de lo mismo. Obediencia. Obediencia. La ley dice no tome alcohol guiando, simplemente obedezca, no tome alcohol guiando. El policía no lo va a parar, no va a tener un accidente, nada de eso le va a acontecer, porque usted está obedeciendo la ley. Y al obedecer la ley, esto significa que su mente se expandió, su mente se abrió, se abrieron sus ojos internos y pudo ver más allá que lo que los otros ven, porque hay otros que no quieren ver, que saben estos tipos de leyes. Yo guío como yo quiera. Y cuando quiera. Es más, dijo que no bebiera, voy a beber 10 cervezas para que sepa. Y ¡pum! A los 3 días ahí está el problema. Muerto el hombre, o preso, o deportado. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no obedeció la ley. Y eso pasa con hombres y mujeres, con jóvenes hoy día. El salmista sabía a quién le estaba orando. Y él está diciendo claramente aquí en el verso 8, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 19. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Hermanos, cuando usted llega a un lugar, si usted no es de ese lugar, ¿usted es qué? Usted es un forastero. Usted es un extraño. Usted es un extranjero para ellos. Y ellos tienen leyes. Se la voy a poner más fácil. Una persona que nunca haya caído presa, un día cae preso en la cárcel, hay leyes. Y usted llega ahí y usted es un extranjero. Y hasta que usted no sepa las leyes, no del gobierno, no del Estado, no. Las leyes de la celda, de los presos que están ahí en la celda. Hasta que usted no la aprenda, usted va a pasar trabajo. Porque es una nueva ley. Usted no está afuera, usted está adentro. Tiene que obedecer. David está entendiendo, Señor, soy un extranjero aquí en esta tierra. No encubras, o sea, no escondas de mí tus mandamientos. O sea, tus leyes. Él quiere saber la ley de Dios. Él quiere entender los mandamientos de Dios. Él quiere entender los estatutos de Dios para no cometer errores. Ahora, no es que David no cometió errores, también cometió errores y crueles, malos. Pero eso mismo no lo volvió a cometer. Entonces, él sabía a qué se apegaba. Hermana, hermano, ¿en quién tú crees? ¿Tú crees en Dios o crees en una religión? La religión no salva. La religión lo que trae es conflictos y problemas. Destrucción de hogares, de matrimonio, de todo. Eso es lo que trae la religión. Pero Cristo te da vida y vida en abundancia. Acompáñeme al libro de San Juan, el capítulo 12, verso 21. En lo que lo buscan, quiero decirle que en Jesucristo mismo hay mucha gloria. En Jesucristo mismo hay mucha gloria oculta. Quisiéramos ver a Jesús. Eso es lo que le dicen los judíos a Felipe. San Juan capítulo 12, verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los judíos no conocían a Jesús y ellos querían ver a Jesús. ¿Jesús vino para quién? Para los judíos. Pero los judíos no conocían a Jesús. No conocían al Mesías. No conocían al Maestro. No conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiéramos ver a Jesús. Así hay muchos en las iglesias hoy día. 30 años siendo cristiano y no conocen a Jesús. ¿Quiere que te muestres a Jesús? Jesús está en tu corazón. ¿Ya lo recibiste? No te voy a decir que si lo aceptaste, porque no es un negocio, no es un plan, sino que si lo recibiste, está en tu corazón entonces. Deja que Él se expanda en tu vida. Deja que se expanda en tu ser interno. Deja que Él tome el control de tu vida, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu alma, de lo que tú eres. Deja que Él haga lo que tenga que hacer con tu vida. Entonces conocerás a Jesús. Amén. Los judíos aquí querían ver a Jesús porque estaban ciegos todavía. Pero en Hebreos capítulo 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Es aquí donde muchas personas se equivocan, porque Él está hablando claramente y está diciendo, para que gustase la muerte ahora por todos. No es que Jesús no había padecido, ya Él había padecido, ya Él había sido sacrificado. Y usted me diría, hermano Restituyo, ¿pero dónde? Sí, ya Jesús había sido sacrificado por uno, pero ahora el Dios, su Padre, el Dios Todopoderoso, ahora quiere que le guste morir ahora por todos. Ya moriste por uno, ahora quiero que muera por todos. ¿Cómo vemos esto? Vayan conmigo al libro de Génesis. Porque una de las condiciones más tristes de las criaturas humanas es leer la palabra de Dios con un velo sobre el corazón, en los ojos del alma, cegados. Eso es lo más triste. Cuando una gente lee la palabra de Dios con una venda en el corazón, con una venda en el alma, con los ojos cegados. Eso es lo más triste, porque no pueden ver. Génesis capítulo 22, verso 11 al 13. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, verso 3 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos un hombre que después de haber andado con Dios, después que Dios le dice a este hombre, anda delante de mí y sé perfecto, este hombre comete un error. Y el error primero que comete, porque él no debió verse llevado de su esposa, de Sara. Sara, al ver que la promesa de Dios no se cumplía, ella obligó a su esposo a que se acostara con Agar, su criada. Y de ahí nació Ismael. Desde ese día hasta hoy hay conflicto con los ismaelitas en el oriente. Pero luego nace Isaac, el hijo de la promesa. Este hombre se vuelve como un niño con un juguete nuevo. Se ensegó con Isaac. Ya nada le molestaba, ya nada le fastidiaba. Todo era Isaac, Isaac, Isaac. Estaba ciego el hombre. Ya no hacía nada. Estaba ahí, tranquilo. Hasta que viene Dios entonces y le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Porque Dios se daba cuenta que Abraham amaba más a Isaac que a Dios. Por eso le dijo, a quien ama, a tu único hijo. No mencionó a Ismael, sino a Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces Dios ahora se lo pide en sacrificio, en holocausto. Este hombre todavía estaba la obediencia con él. Se fue a sacrificar a su hijo. Se fue a ofrecerlo en holocausto. Y de hecho lo iba a hacer, porque el ángel de Jehová tuvo que llamarlo 2 veces. Entonces, aquí vemos a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo aquí? Este carnero que está amarrado en un zarzal. Zarzal es espinas y estaba agarrado por los cuernos, así por acá. Jesucristo mismo. Muchos dicen que esto simboliza o tipifica. No, no simboliza ni tipifica. Es Jesucristo quien pagó, quien fue sacrificado, quien fue puesto en holocausto por Isaac. ¿Por qué ya no tipifica ni significa? Porque el mismo Jesucristo lo expresa. Él lo dice claramente. En el libro de San Juan capítulo 8 versos 56 al 58 y concluimos. Abraham estaba ciego, hermanos. Y muchos estamos ciegos hoy día. Estamos tan ciegos que hay muchos que se enciegan hasta con un carro. Se enciegan con una casa. Se enciegan con un hombre, con una mujer. Hermano, hermana, no te enciegues. Jesucristo es tu vida. Jesucristo, aquel que te puede guiar aún más allá de la muerte. Jesucristo es nuestro porvenir. En el libro de San Juan capítulo 8 verso 56, los judíos estaban discutiendo con Jesús como siempre. Ellos creían que Abraham era su padre. Pero aquí dice claramente, Jesús hablando. ¿Está en letra roja ahí, hermanos? Amén. Entonces dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Quién dice esto? Jesucristo. Esto ya no tipifica, ya no simboliza, sino que fue verdad.
Era el mismo Jesucristo que estaba ahí. Eso es lo que está diciendo aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Saben lo que le responde él? Verso 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Inclinen su rostro por un momentito, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde ya, Padre amado, te damos las gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, porque tu misericordia, oh Dios, en este día nos ha alcanzado. Señor, esperamos que tú hayas abierto nuestros ojos para poder, Señor, oh Dios, ver un poco más allá de lo que estamos viendo hoy día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor.